La voz de los obispos, con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia. Muy buenas noches, querida familia de Radio María, y muy feliz Pascua de Resurrección. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Esperando que hayan pasado una Semana Santa llena de gracia, nos adentramos en la Pascua del Señor en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, nos encontramos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer las noticias de sus diócesis, sus enseñanzas y sus mensajes. Y dado que estamos en un domingo especial celebrando la Pascua de nuestro Señor, hoy también vamos a tener un programa pues muy especial, y es que queremos extender el manto de la Virgen a otros rincones del mundo para compartir el triunfo de la vida sobre la muerte y la esperanza que nos trae Jesús resucitado de la mano de un obispo que es testigo de ello gracias a su ministerio y a su vocación misionera. Y es que hoy, queridos oyentes, vamos a viajar nada más y nada menos que hasta el reino de Eswatini, lo que antiguamente se conocía como Suazilandia. Es un país africano en el que los católicos son una minoría que está situado entre África y Mozambique. Allí tienen un único obispo, en la diócesis de Mancini. Él es Monseñor José Luis Gerardo Ponce de León, argentino, misionero de la Consolata, y hoy nos acompaña desde Eswatini para acercarnos a la realidad de su misión, compartir su testimonio y contarnos cómo han celebrado allí la Semana Santa. Enseguida le tendremos con nosotros. Y antes vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe durante todo nuestro programa, y de su mano comenzamos La Voz de los Obispos. Con esta música que nos lleva a tierras africanas, viajamos hasta Eswatini, donde nos espera el obispo de Mancini, el único obispo de este país, como decíamos, que es Monseñor José Luis Ponce de León, argentino y misionero de la Consolata. Él es natural de Buenos Aires. Allí nació el 8 de mayo de 1961. Hizo el noviciado en Colombia. El 2 de agosto de 1986 fue ordenado sacerdote. En noviembre del 2008 fue nombrado vicario apostólico de Ingwabuma en Sudáfrica y obispo titular de Maturba. Recibió la consagración episcopal el 18 de abril del año 2009. El 29 de noviembre de 2013 fue nombrado obispo de Mancini, la única diócesis de Eswatini, como decíamos, y que hoy podremos conocer un poco mejor porque desde allí nos acompaña Monseñor José Luis Ponce de León. Muy buenas noches y feliz Pascua de Resurrección. Muy buenas noches y muy feliz Pascua también para ustedes. Bueno, antes de que comparta con nosotros cómo se celebra allí la Semana Santa, que habrán tenido días de celebraciones, ¿verdad? Como es la primera vez que tenemos el privilegio de tenerle aquí en nuestro programa, si nos puede acercar un poquito a este país africano, que es reino también, ¿verdad? Y que, como decíamos, pues también era conocido antes por Suazilandia. Somos todo oídos. Sí, es así justo, Cristina. Este es un pequeño país que se encuentra en el sur de África, entre Sudáfrica y Mozambique. Muchas veces, supongo, pasamos desapercibidos por ser un pequeño país y por estar entre dos grandes hermanos que son mucho más conocidos que nosotros. Y sí, como el porcentaje de católicos es bajo y la población del país es de 1.100.000, 1.200.000 habitantes. Entonces, a nivel de la Iglesia Católica, esta es la única diócesis.
es uno de estos casos en el que hay un país, una diócesis. Hay otro misionero de la Consolata en la misma situación, Ujú. eh, mucho más conocido que yo, eh, porque es cardenal, es el cardenal Giorgio Marengo, Ajá. y él está en Mongolia, que es muchísimo más grande que nosotros. Este, pero los dos somos misioneros de la Consolata, donde es un país, una diócesis. Ujú. Nos decía que es un porcentaje de católicos pequeño. Yo había escuchado un 5%, no sé si se mantiene o no, pero bueno, aunque esta realidad es una minoría católica, tengo entendido que no es menos significativa, que tiene un gran impulso allí la Iglesia, ¿no? Sí, eso es cierto. Este es un país básicamente que se reconoce cristiano en una multiplicidad de iglesias, a veces se llaman sectas o pequeñas comunidades. Y en ese contexto es interesante porque la Iglesia Católica, con lo que podría ser un 5% de la población, es reconocida como la denominación cristiana más importante del país. Ujú. Eh, yo diría que de alguna manera incluso el obispo católico, quien fuere, es siempre un punto de referencia para católicos y no católicos. Eh, los medios de comunicación están siempre muy cercanos, muy atentos a lo que hacemos, a lo que decimos. Y probablemente la razón de esta presencia así significativa sea el hecho de tener un hospital, quizás uno de los más importantes del país, por la calidad del servicio que ofrece, 7 clínicas, un hospicio, eh, un proyecto muy interesante de mi predecesor. Hay que tener en cuenta que Eswatini se mantiene como el país con el porcentaje más alto de enfermos de SIDA. Ujú. Eh, acá fue realmente una epidemia que devastó de alguna manera porque la expectativa de vida había bajado a 39 años. Eh, y ahora, gracias a toda la terapia antirretroviral, el SIDA no es más una sentencia de muerte. Pero en esa época, mi predecesor, obispo local, Swazi, eh, creó este proyecto, este hospicio, que son 21 casas, de tal manera que el enfermo estuviera siempre acompañado por un pariente. Qué bueno. Y nació como un lugar donde poder ir a morir con dignidad, Ujú. porque el SIDA era una sentencia de muerte. Claro. Hoy por hoy no lo es más, pero nuestro hospicio está siempre lleno porque hay mucha gente que, o porque ha tenido un ictus o por otro tipo de enfermedades, necesita estar un tiempo en un lugar como este, siempre acompañado por alguna persona. Ofrecemos también enfermeras, tenemos una clínica muy importante al lado del hospicio. Así que a nivel de salud somos una presencia apreciada, incluso yo diría a nivel del gobierno. Eh, un año atrás, más o menos, fue en el mes de marzo, el rey vino a inaugurar una nueva ala en el hospital, que había sido construida en un acuerdo entre la Iglesia Católica, apoyada por la Papal Foundation, la Fundación Papal, y el gobierno Swazi. Un ala muy, muy, muy linda, porque este hospital se desarrolló en servicios históricamente sin desarrollar la estructura. Ujú. Así que estaba todo un poco apretado y esto ha sido una cosa espectacular. Y al rey le llamó la atención eh, que el que dirige el hospital en su discurso eh, dijo públicamente que el hospital había pasado de dar pérdida a comenzar a dar una pequeña ganancia. Ujú. Y cuando el rey nos encuentra antes de irse,
dice, justamente esto es lo que yo quisiera para todas nuestras instituciones. Es decir, no son instituciones de lucro, pero digamos que puedan mantenerse de alguna manera sin tener que... y esto que son subsidiadas por el gobierno, digamos. Sí. Eh, pero así todo, de poder reducir de a poco esta dependencia del gobierno. Ujú. Y después está todo el tema de nuestra presencia en la educación, porque tenemos 60 escuelas, 47 escuelas primarias y 13 escuelas secundarias. Y por muchos años hemos manejado el campo de refugiados. Este país tiene un pequeño campo, pequeño porque yo estuve en el norte de Mozambique, Ujú. donde los refugiados eran 10.000 en un momento en el norte. El nuestro es de 400 personas, es gente que ha cruzado todo el continente, desde los grandes lagos hacia el sur, buscando como familia, marido, mujer, hijos, buscando un lugar de paz. En este momento no estamos a cargo del centro de refugiados, pero tenemos una presencia constante, 1 o 2 veces a la semana, para acompañar a todos los refugiados. De hecho, cuando se celebra el Día del Refugiado en el mes de junio, y el gobierno organiza un evento, no sé si invitarán a otras iglesias, pero sin duda nosotros somos invitados. Ujú. Reconocen en momentos de gran crisis, como pasó hace un año con refugiados de Mozambique que escaparon del país, fue la Iglesia Católica la que inmediatamente, a través de Cáritas, reaccionó para sostener este centro de refugiados y proveer las cosas básicas. Así que en ese sentido somos muy, muy conocidos y apreciados. Pues un testimonio creo que muy providencial, además para un día como hoy. Nos ha hablado de realidades francamente duras, ¿no? Están presentes pues acompañando a, como dicen, a enfermos, con ese alto porcentaje también de SIDA. Imagino que también esto ha derivado en muchos niños huérfanos y en ese ámbito educativo en el que tienen esas 60 escuelas, pues puede que también estén presentes acompañando a todas estas familias. Esa presencia también con los refugiados. En estos días en los que hemos visto el triunfo de la cruz, el triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz en medio de la oscuridad. Don José Luis, ¿cómo reciben allí todas estas personas ese acompañamiento, esa presencia que hacen ustedes pues para iluminar todas esas vidas a veces nada fáciles y con realidades tan duras como las que nos ha descrito? Sí, sin duda la celebración de la Pascua tiene siempre ese espíritu, es decir, celebramos una fe que no es una fe del pasado, sino una fe real, que nos sostiene, que nos anima y que la vemos en la vida de la gente. Yo llegué a Sudáfrica, yo me fui de Argentina en 1993, fui a Londres para estudiar un poco de inglés, antes de ir a Sudáfrica. Llegué en enero del 94 y 4 años después explota el tema del SIDA. Fue en el 1998 cuando se empieza a hablar del tema. Uh-huh. Yo estaba en el norte de la provincia del KwaZulu-Natal, que es muy parecido a nivel de SIDA, a este contexto. Y una de las cosas, ¿quién el SIDA se llevó mi generación? Es decir, yo tengo 64 años, yo me acuerdo que en el año 2000, en mi parroquia, 100 personas murieron en ese año y 50% eran más jóvenes que yo. Yo tenía Madre 40 mía. años. Uh-huh. Nosotros teníamos entierros todas las semanas. Esto puede sonar tragicómico, pero nos preocupaba la semana que no teníamos entierros porque sabíamos que la semana siguiente tendríamos 2 o 3. Era casi una cosa normal. Acá hice un dato que puede ser un poco confuso. Nosotros tenemos tradicionalmente en estas zonas todos los entierros, la mayoría, se hacen el fin de semana.
o el sábado o el domingo. Si uno muere un lunes, esperarán hasta el sábado. Si uno muere un viernes, hasta el sábado de la semana siguiente. Ujú. Y así que esto nos preparaba, digamos, para acompañar. Pero lo que, como decías, ¿quién se iba? Se iban los papás, quedaban abuelos y quedaban los nietos. Este, y ahí toda esta dimensión de los abuelos que asumían el cuidado, la educación, la salud, hicieron crecer a estos chicos. Quien no lo tuvo en una familia, en todas las familias hubo siempre alguien que tuvo SIDA. Eh, y lo otro fue que supongamos que los papás murieron, pero los tíos no tuvieron SIDA y se hicieron cargo de los sobrinos. Acá hay familias, sea en el norte de la provincia, en Sudáfrica, sea acá, familias que han sacrificado todo para hacer crecer a los sobrinos. Yo me acuerdo hace unos años acá en el país, una mujer vino a verme, una católica, había sido enfermera, y viene y me dice, mira, dice, yo le di una educación a todos mis sobrinos. Estoy ayudando a la última, que está en la universidad. A ese nivel, acá las universidades son pagas, no Ujú. son gratuitas. Y ella dice, lo que no logro es pagarle el último semestre. Ella venía a pedirme ayuda por ese motivo. Y uno es una cosa muy, muy, muy fuerte, digamos. Es decir, pensar en esta persona, además de haber acompañado a sus hijos, acompaña a todos los sobrinos, le da la mejor educación posible, sacrifica absolutamente todo Qué para impresionante. darle, para darles un futuro y viene a pedirme que le ayude en su último esfuerzo aparte. Es decir, no me pedía que le diera educación de 3 años, donde ella justamente no pudo. Y son todas estas historias de pasión, de muerte, de resurrección, de sacrificarse uno para dar la vida a los otros, eh, que nos han marcado. Es decir, yo en ese sentido, con toda la tragedia que hemos vivido, agradezco a Dios todo el camino que hicimos. Aparte, eh, nuestra conferencia episcopal, somos 3 países, Botswana, Sudáfrica, Eswatini. Ujú. Eh, Cuando el SIDA empieza, yo era sacerdote en Sudáfrica y la conferencia episcopal fue muy, muy iluminada en la manera como organizó las ayudas, eh, que eran más que nada en la preparación de personas que acompañaran a los enfermos. De esto se podría hablar todo el día porque eran temas muy complicados porque a veces los hijos no estaban registrados, no tenían documentos de identidad. Y entonces ya había que empezar a pensar en ese futuro, asegurarse que cuando los padres murieran todo estuviera en orden. Y después, cuando a mí me nombran obispo, eh, casualmente, providencialmente, mis primeros 6 años yo estuve a cargo de la oficina del SIDA. Así que esto ha marcado y sigue marcando nuestras vidas. Pues vamos a aprovechar que estamos aquí en la Radio de la Virgen para llevar también toda esa ternura de María y que puedan seguir siendo ustedes desde allí sus manos extendidas. Esta noche les encomendamos y pedimos a nuestros oyentes pues que tengan muy presente en sus oraciones también a todos los que estén allí en este hospital y que encomienden muchísimo esa labor que desde allí se realiza, por supuesto que sí. Nos ha hablado de todas estas realidades difíciles y es que también tenemos que recordar que en Eswatini pues no han faltado los conflictos sociopolíticos, ¿verdad?, que han derivado tantas veces en episodios de violencia. Don José Luis, ¿cuál es la situación actual? ¿Tienen algo más de estabilidad, de paz? ¿Cómo están en estos momentos? Eso tiene, yo diría, bueno, yo siempre hago presente que mi nombramiento acá como obispo fue una cosa muy,
muy particular, al menos para mí, salía un poco de muchas lógicas, porque yo fui nombrado obispo por el Papa Benedicto Ujú. para Sudáfrica, eh, pero a los 3 años, repentinamente muere acá el único obispo de Eswatini, y entonces Benedicto siempre me pide sea administrador de la diócesis mientras buscaban otro obispo. Y es cuando entra Francisco que se decide que yo fuera el obispo y me quede también como administrador donde estaba antes. Pero el punto era que yo llegué a un país que no conocía. Yo nunca había trabajado acá. Y aunque uno diga que son países limítrofes y que sería lo mismo, tienen historias muy, muy distintas. Eh, y una de las cosas que ha marcado a Eswatini, comparado con lo que es Sudáfrica y Mozambique, es que ha sido siempre un país mucho más pacífico, con menos conflictos. Y esto es importante tenerlo presente porque justamente en el 2021 estalla una violencia nunca vista en el país. Ninguno hubiera podido imaginar que hubiera podido haber este tipo de violencia. Justamente fue inolvidable porque fue el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. Ujú. Y yo nosotros acá es algo muy particular, la Iglesia Católica con la Iglesia Anglicana y Luterana Evangélica somos los fundadores del Consejo de las Iglesias Cristianas en Eswatini. Ujú. Y somos un pequeño grupo de iglesias comparado con otros, y justamente cuando estalla la violencia, nosotros estábamos en la oficina del primer ministro. Este, eh, Cuando todo se complica, nosotros habíamos pedido una cita con el primer ministro a cargo, porque el primer ministro había muerto de COVID. Ujú. Y justamente nuestra preocupación de que pudiera estallar la violencia, que justamente era lo que estaba pasando en ese momento. Y nuestra propuesta de buscar caminos de diálogo, muy interesante en este momento, porque es lo que el Papa León constantemente ha venido insistiendo Ujú. desde mayo del año pasado. Eh, Y bueno, en este momento no, en este momento ese tipo esa violencia se manifestó especialmente en el 2021 Ujú. y se apagó. No está presente en este momento. Nosotros nos movemos a nivel de seguridad, de violencia, mucho más libremente de lo que podría ser en Sudáfrica. Eh, yo aparte soy ciudadano argentino y sudafricano. Ajá. Así que Sudáfrica es también un poco mi país. Sí, Eh, además usted conoce muy bien esa realidad porque, como nos decía, ha sido de alguna manera su primera esposa, su primera diócesis, ¿no? sí, absolutamente. Yo viví en Sudáfrica inicialmente 11 años, hasta el 2005. Ajá. Y después regresé una vez más en enero del 2009. Y aparte tengo que cruzar regularmente porque hay varias cosas que no se pueden hacer acá, tenemos que hacerlas en Sudáfrica. Sea en Eswatini como en Sudáfrica, me siento como en casa. Eh, pero sí, en ese sentido el país no está viviendo tiempos de violencia, y es más, ahora se prepara en el mes de abril para grandes celebraciones porque el rey celebra 40 años desde que fue nombrado rey. Ajá. Eh, Así que se están preparando todas las celebraciones para el mes de abril y durante otros momentos. El otro día yo viajaba, eh, entraba un arzobispo nuevo en Ciudad del Cabo. Tenemos un vuelo desde acá y me di cuenta que también estaban reestructurando el aeropuerto y me comentaron que era a motivo de esta celebración tan importante en el país.
Y don José Luis, si tuviera que resaltar algo que se ha llevado en el corazón de esta que ha sido su primera diócesis como obispo de Sudáfrica y con la que sigue además pues tan vinculado, formando parte esta diócesis también de la conferencia episcopal, ¿no? Con estos 3 países y bueno, pues con esa relación que mantienen, ¿qué destacaría, ¿no? de la fe de allí y de algo que efectivamente pues se haya llevado también a Eswatini? Sí, primero un elemento cultural divertido, digamos. Cuando yo era obispo en Sudáfrica y administrador de esta diócesis, una señora ya mayor un día me dice, yo creo que el Papa te va a nombrar obispo en esta diócesis. Y yo le dije muy seriamente, ella muy seria, y yo muy serio le dije, eso no va a pasar nunca. Y me dice, ¿por qué? Digo, mira, porque el obispo se casa con una diócesis. Y mi mujer, entonces, es el vicariato de Ngwabuma en Sudáfrica. Y ella, muy seria, me mira y me dice, mira, en este país somos polígamos, así que podés tener todas las esposas que quieras. Este, eh, muy bien, aparte la espontaneidad con la cual nos relacionamos. Entonces, muy interesante, sí. Yo no había imaginado nunca un nombramiento episcopal. Yo, después de haber trabajado en Sudáfrica, fui trasladado a Roma, más que nada para un servicio al interno de los misioneros de la Consolata. Ajá. Y estaba ahí cuando el nuncio apostólico desde Sudáfrica me llamó para avisarme, para darme la noticia. Y yo le decía, mi problema no es volver a Sudáfrica, yo estoy contento de poder volver a Sudáfrica, pero esto no lo esperaba. Y una de las cosas, es un vicariato, es el único vicariato dentro de Sudáfrica confiado a los siervos de María. Sea ahí que acá uno de mis sufrimientos, en Sudáfrica, más todavía, mi predecesor había muerto hacía 3 años. Así que extrañaba esa posibilidad de poder compartir con él lo que había sido su visión. Él fue el primer obispo de ese vicariato. Uh-huh. Para poder continuar un poco lo que él había iniciado. Pero lo que siempre me impactó fue la fe, la espontaneidad con la cual recibieron a un desconocido total. Porque mi predecesor era un siervo de María que trabajaba en ese vicariato. Uh-huh. Mientras que a mí prácticamente no me conocía nadie. Claro. Yo caí como en paracaídas, digamos. Y ellos me recibieron con gran naturalidad, con gran alegría, sea todas las comunidades cristianas, sean los siervos de María, que estaban, digamos, habían estado a cargo del vicariato, y sean los sacerdotes locales. Uh-huh. Yo aparte tenía 47, 48 años, así que uno llega muy perdido cuando inicia en ese momento. También la gran apertura de la conferencia episcopal, prácticamente yo conocía solamente a 2 de los 32 obispos, había trabajado con ellos, pero sin embargo una gran alegría para ellos, trabajar juntos, una cosa muy extraña de un argentino en Sudáfrica, misionero de la Consolata. Ha sido una experiencia muy intensa, y la alegría de haber podido caminar con ellos. Tuvieron que también adaptarse, como pasa siempre, ¿no? Uh-huh. A mis ideas extrañas, porque cuando yo llegué al vicariato, como no conocía prácticamente nada, la primera cosa que decidí fue visitar todas las comunidades, que eran 75.
eso no sería extraño. Lo extraño fue que yo dije que las iba a visitar sin hacerme anunciar que iba. El sacerdote lo sabía, Ajá. por eso ningún problema. Y los sacerdotes en esto fueron excelentes en guardar el secreto. Eh, y el motivo era el motivo era poder ver lo que ellos veían un domingo cuando iban a las comunidades. Porque si uno dice, viene el obispo, va a haber mucha gente que puede ser no católicos y puede ser gente que no va regularmente a la iglesia. Ujú. Lo que yo quería era ver lo que ellos veían, lo que ellos Claro. vivían en sus domingos. Mm. Y inicialmente les costó esto. Les digo, no se preocupen que después hacemos otra visita más oficial. Lo hice también acá. Pero eso me ayudó mucho a recorrer los mismos caminos que recorren ellos y ver lo que ven ellos. Eh, era interesante porque especialmente en esos años en el vicariato, cuando yo estaba por irme, cuando ya me estaban por nombrar acá, en un encuentro del clero, uno de ellos muy espontáneamente me dijo, nosotros todavía no sabemos dónde vivís, porque estás en todos lados, tenés una pieza en cada parroquia, y entonces no tenés una residencia fija. Ujú. Y era cierto, yo tenía en cada parroquia, tenía una pieza, yo llegaba y me decían la pieza de siempre. Y eso fue muy lindo, poder caminar con ellos y compartir. El cambio aquí fue que siendo quizás, acá hay un sentido muy fuerte de pertenencia y quizás para marcar la propia identidad delante de otras iglesias. Y acá es una diócesis que no descansa. Hay una calidad humana que nos ha permitido hacer muchísimos proyectos. Y Ujú. como yo digo siempre, eso no soy yo. No es que estos proyectos sean frutos del obispo. Estos proyectos son frutos de la gente local. Y eso lo disfruto mucho. Pues vemos que tienen esa sed de Dios, ¿no? También ese corazón abierto y también pues agradeciendo esa presencia suya que les acompaña como buen pastor caminando. ¿Cómo es el acompañamiento que también realizan concretamente en Semana Santa? Ya que estamos en Pascua, pues para nosotros también va a ser una gran oportunidad el conocer cómo se celebran allí estos días santos, bueno, pues cómo acostumbran a celebrar allí todos los ritos, el triduo pascual. ¿Qué nos puede comentar, don José Luis? Sí, una cosa que notaba este año y por la cual estoy muy agradecido es que por primera vez, yo diría, no sé si en la historia de la diócesis, pero al menos desde que yo llegué, tenemos varios sacerdotes diocesanos, incluso jóvenes enfermos, y que no pueden, que están fuera del ministerio. Hace un año, abrí una casa para sacerdotes enfermos. Y esto, estamos un poco apretados, digamos, con el número de sacerdotes. Y lo que me llamó la atención, y estoy muy agradecido, ha sido ver cómo ellos mismos se han organizado a tiempo para asegurarse que todas las parroquias puedan celebrar la Semana Santa. Entonces, Ah, si en una parroquia hay 2 sacerdotes, basta que se quede uno y el otro ha sido llamado por ellos mismos a dar una mano en otra parroquia. ujú. Y prácticamente esto nos ayudó en esta Semana Santa a continuar lo que se hace todos los años en estos días sin ninguna dificultad. Mm. Incluso yo mismo, otros años a lo mejor voy de parroquia en parroquia durante la Semana Santa. Pude estar en la catedral este año gracias a esto. Como decía, somos un 5% y entonces ya la celebración del Domingo de Ramos es muy típica de la Iglesia Católica y de alguna otra iglesia, pero en general para las otras iglesias todo comienza el Viernes Santo.
ni siquiera el jueves. Así que esto marca mucho de nuestra identidad. Algunos años, este año no lo hice, algunos años en la catedral quisieron que yo llegara en un burro, tuviéramos la procesión con un burro, así que Ajá. si uno todavía busca en Google, me va a ver en la procesión de Ramos con un burro. Uy, lo haremos, Eh, buscaremos. este año no, este año no me quedó claro. Alguien decía que este burro se había muerto, otros decían, Uy. entonces no quedó claro cómo fue. Pero a mí que me gusta la fotografía, las imágenes son muy intensas. La Ujú. cantidad de gente, los ramos en la mano, la alegría. Realmente uno tiene, como Iglesia Católica, sentimos que comienza nuestra Semana Santa. Eh, como decía, y es típico nuestro tener la celebración del Jueves Santo, eh, mientras que en las otras iglesias esto no, en general, no está. Ujú. Viernes Santo para todos, es feriado, y todas las iglesias están llenas de gente en ese momento. Nosotros tenemos dos lugares muy particulares, la catedral y la que desde hace un año es la co-catedral en la capital del país. Eh, el Vía Crucis es representado por los jóvenes. Así que los jóvenes durante la Cuaresma se preparan toda la pasión del Señor. En la co-catedral hay hermanas italianas y de Kenia que ayudan con las ropas, todo lo que tienen que usar. En la catedral son laicos los que lo hacen, y así que ya eh, antes de la celebración de las 3 de la tarde, la gente desde la 1 está reunida para el Vía Crucis representar. Y esto es algo que a mí me gusta mucho porque por una parte ayuda a los jóvenes, la participación de los jóvenes y su propio camino espiritual que preparan la pasión del Señor. Mm. Eh, y la gente, y por otro lado, la gente, que a través de la representación lo viven mucho más intensamente. No es extraño ver que cuando llega el momento de la crucifixión hay gente que se emociona. Así que nos ayuda a todos. Y después viene la celebración de la Pasión del Señor a las 3 de la tarde. Nuestras celebraciones, naturalmente, son largas. Una misa de un domingo durará entre 1 hora y media y 2 horas. La celebración de la Pasión del Señor normalmente en la catedral pueden ser 3 horas. Ujú. Eh, Después, cuando llega la Pascua, la vigilia pascual, no es solamente la celebración de la resurrección del Señor. Una cosa típica en esta parte del mundo es estar toda la noche en oración. Así que si la misa de la vigilia empieza tipo 8 de la noche y termina cerca de la medianoche, porque también tenemos los bautismos de los Ah, adultos también. que se han preparado por 2 años para este momento. Terminada la celebración, ellos siguen con charlas, con cantos, con bailes, hasta una misa que se celebra a las 5 de la mañana Ujú. en la catedral, digamos. Depende de cada parroquia. Y en el caso de la catedral tuvimos misa a las 5 de la mañana y otras 2 misas a las 9 en inglés y a las 11 en Siswati, el idioma local. Ajá. Eh, Así que es todo muy, muy intenso. Dios gracias, el lunes es feriado. Nos permite a todos recuperarnos.
Pues mañana ya, si Dios quiere, ¿verdad? Podrán también reposar todas estas gracias de estos días santos y da gloria escucharle y ver esa iglesia viva en la que esta noche pues también nos hermanamos, ¿no? La Virgen a través de sus ondas nos acerca hasta Eswatini y por eso, don José Luis, quería invitar también ahora a nuestros oyentes a que pusieran un poquito en oración y nos uniéramos todos en acción de gracias, ¿no? Pues en este domingo de Pascua, pues por todos nuestros misioneros, obispos como usted, que están llevando la alegría de la fe, la esperanza, todo el amor de Dios a estas personas. Así que si le parece, mientras escuchamos esta música, vamos a dar gracias a Dios y enseguida volvemos con usted. Monseñor José Luis Bien. Ponce de León, obispo de Mancini en Eswatini. Hasta ahora, don José Luis. Hasta ahora. Alleluia, alleluia, Rorisan Christi. Alleluia, alleluia, Christi Sinatra. Morena Gesù, alleluia, alleluia, Rorisan Christi. Alleluia, alleluia, Christi Sinatra. Morena, Urshati Ote, Semurorise, Cantina. Están escuchando La Voz de los Obispos con Cristina Abad. Radio María. Alleluia, alleluia, Rorisan Christi. Alleluia, alleluia, Christi Sinatra. Pues queridos oyentes, continuamos en La Voz de los Obispos y hoy en Eswatini con Monseñor José Luis Ponce de León, obispo de Mancini. Él es misionero de la Consolata, argentino, y nos ha estado comentando en este programa cómo viven la fe allí en Eswatini. También nos ha hablado de Sudáfrica, su primera diócesis como obispo, y tenemos también estos últimos minutos del programa con él para que siga compartiendo su testimonio misionero. Don José Luis, hemos hablado, ¿verdad?, de esas realidades en su misión eclesiales, de esa iglesia viva. Nos ha compartido pues cómo celebran la Semana Santa y tantísimos milagros que obra el Señor a través también de ustedes, los misioneros. ¿Cómo llega a ser usted misionero de la Consolata? Yo creo que eso lo marcó justamente estas cosas que pasan. Yo cuando tenía 13 años iba con mis papás y mi hermana a misa el sábado por la tarde, especialmente en una capilla. Y para hacerla breve, los jóvenes ahí me invitan a ser parte del grupo juvenil, pero honestamente tuvimos un problema con el sacerdote del lugar, que le daba lo mismo que estuviéramos o no, y entonces nosotros, yo digo, heridos en nuestro orgullo, nos fuimos a lo que sería la parroquia, nuestra parroquia, según la jurisdicción. Y bueno, interesante, al año tuvimos problemas con un seminarista que estaba ahí. Y también nos fuimos de la parroquia y terminamos animando la misa en la capilla de una clínica, donde había un sacerdote que celebraba la misa todos los domingos, pero esas cosas de jóvenes no nos atraía demasiado. Solo que a 2 cuadras estaba la casa de los misioneros de la Consolata, que uno de nosotros del grupo conocía, y fuimos ahí en busca de un sacerdote que nos acompañara espiritualmente. Y el superior, el provincial en esa época, dice, bueno, gente joven quiere un cura joven, y el padre Oscar los va a acompañar.
Creo que eso fue providencial. Oscar, el sacerdote, después fuimos siempre muy amigos, un hombre con un carisma muy particular, que después fue mi superior en el seminario, mi formador, y cuando yo fui destinado a Colombia para el noviciado, él fue destinado al Congo. Y cuando estaba en el Congo, él ve la necesidad de ser médico y estudia, yo decía, estudiaba por correspondencia, iba una vez por año a Milán, él a dar los exámenes, y mientras tanto construyó un hospital y, y ya trabajaba como médico sin serlo. Ajá. Y se recibió de médico y murió joven ahí en Congo. Pero hago referencia a eso para indicar el carisma que él tenía, aparte pintaba, era de una gran creatividad. Es a través de él, a través de estos primeros misioneros que yo conozco, que surge esta vocación misionera. Yo decía siempre, fue como un paquete, era sacerdote, religioso en comunidad y misionero. Todo esto se reunía en esta vocación. Y desde entonces comenzaría también pues ese amplio camino al que el Señor pues también le destinaba, ¿no? Y para llevar también toda su experiencia y bueno, pues toda su entrega sacerdotal y más tarde elevado a la plenitud del sacerdocio como obispo. Queríamos tener también un recuerdo, como no, para su tierra argentina. Allí conocería la fe en familia, el Señor también tendría esa semillita para usted y luego pues daría pasos por otros lugares del mundo, pero si ahora tuviera que dirigir un mensaje pues a la Iglesia de Argentina, a su tierra natal, ¿qué les querría decir? Bueno, yo un detalle, siento que es Radio María, yo nací el Día de la Virgen, nací el 8 de mayo, que es el día de la Virgen de Luján. Es verdad. Patrona de Argentina. Y creo, siempre que voy a Argentina, voy al santuario, al menos una vez, para celebrar la misa y tener un día de oración en el santuario. Y una de las cosas que me ha impactado ver en estos años ha sido cómo el santuario es consciente de la cantidad de gente que llega y de la diversidad de historias y de necesidades y de acción de gracias que cada uno trae cuando va a visitar a la Virgen de Luján. Cuando éramos jóvenes, bueno, todavía ahora, pero yo pertenecía a la primera generación que hacía la peregrinación de toda la noche, de toda la tarde y la noche para llegar al santuario de Luján. Me alegra ver que es una iglesia que en Argentina que se ha ido, así como el santuario recibe a toda esta diversidad de gente, que también ha crecido más la vocación misionera en Argentina, en el envío de sacerdotes, de religiosos, de laicos, que es una cosa que hace 30 años quizás se la veía como muy lejana. Yo no logro volver mucho a Argentina, aparte por temas geográficos y de compromisos acá en la diócesis, pero me ha siempre llamado la atención de ver el testimonio de misioneros y misioneras y espero que esto se multiplique. Yo siempre agradecía aparte a los obispos las pocas veces que me han visto, que me han hecho siempre sentir parte de ellos. Cuando Francisco fue a Brasil en el 2013 y organizó este evento para argentinos que habían cruzado la frontera, los obispos que acababan de verme me dijeron, vos sos argentino, así que venís con nosotros. Así que siempre aprecié esa cercanía. Pues también damos gracias a Dios por esa presencia mariana en Argentina y que sin duda pues también es semilla para el mundo entero. Usted es reflejo de ello. Tenemos, don José Luis, en esta temporada una pregunta especial que nos hacen nuestros oyentes. Ellos nos las hacen llegar y nosotros desde aquí pues vamos preguntando a nuestros obispos. Y esta noche pues queremos compartir la pregunta de una oyente muy querida, que es de Barcelona. Ella es Montserrat Cornet. Y ella querría saber
pues para usted como obispo, ¿qué ha sido a lo largo de su vida lo más difícil que ha podido afrontar y por otro lado lo que le ha hecho más feliz? Lo más difícil, yo creo que a veces lo más difícil es uno mismo, más que otras cosas. Eh, Porque eh, en el caso de mi vida, yo, como decía, yo me acuerdo cuando me nombraron, cuando me llamó el nuncio apostólico para decirme que el Papa Francisco quería que yo fuera obispo acá en Manzini. Me acuerdo, la reacción fue, no, ya antes al momento del nombramiento como administrador, yo decía, yo no creo ser la persona justa para eso. Eh, y el tema no es tanto a veces ser la persona justa, sino eh, recordarse lo que siempre predicamos, que cuando el Señor confía una misión, también se hace cargo de eso. No es como cuando uno le dice a uno, anda, ya sé esto y lo deja solo. No, el Señor acompaña. Y yo creo que eso responde un poco a las dos partes de la pregunta. Lo más difícil a veces es uno mismo y sus dudas y no sentirse capaz. Y por otro lado, la gran alegría es justamente reconocer que todo es fruto de un Dios que llama, que da la gracia y que acompaña cada parte del camino. Pues le damos las gracias también en nombre de Montse Cornet y que la Virgen también pues le haya podido hacer llegar sus palabras. Uy, veo que el tiempo avanza demasiado rápido, don José Luis, más de lo que nos gustaría, así que tenemos ya que irnos despidiendo. Pero, cómo no, pues no nos apartamos de ese corazón de la Virgen y siempre concluimos nuestro programa con la voz de nuestros obispos desde el corazón de María. Así que aunque ya nos ha introducido un poco en esa devoción, en ese amor que tiene usted a la Virgen, ya desde su testimonio personal, pues si quiere compartir con nosotros alguna vivencia o anécdota, ya sea desde niño, en su juventud, a lo largo de su ministerio, pues se lo agradecemos mucho para también nosotros unirnos en el corazón de María. Yo creo que, como decía antes, yo pertenecí a la generación que comenzó esta peregrinación. El primer año, yo creo que debo haber sido muy joven. Mis papás me dijeron, no podés hacer esto. Pero desde el año siguiente, sí. Y se salía a las 2 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Liniers, para llegar desde las 2 de la tarde para llegar al santuario de la Virgen a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana. Se caminaba prácticamente casi toda la noche. Y yo creo que, bueno, quizás con la edad uno se acuerda mucho más de las cosas que pasaron hace mucho tiempo, ¿no? De las que pasaron ayer. Pero yo creo que esa imagen es siempre muy, muy intensa. La imagen de caminar juntos como iglesia, reconociendo esta presencia de María con nosotros. Esas peregrinaciones todavía al día de hoy, cada año tienen un lema distinto. Y esto nos une y nos anima y nos confirma en la fe. Yo estoy muy, muy agradecido a esos años en los cuales se pusieron las bases de tantas cosas que hoy podemos, aparte, compartir con otros pueblos. Pues lo compartimos también a través de Radio María. Don José Luis Ponce de León, muchísimas gracias por haber compartido este domingo de Pascua con nosotros, por habernos acercado a su realidad misionera, a su testimonio también personal. Cuente siempre con las oraciones de esta familia de Radio María y, por supuesto, si viniera por Madrid, aquí le esperamos en la Casa de la Virgen. Si nos da una bendición para concluir, se lo agradecemos también. Muchísimas gracias, María. Cristina, sí, pedimos que la bendición del Señor acompañe a todos y que el Señor escuche no solo la oración que viene del corazón, sino Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos y sabe cuáles son esas gracias que necesitamos en este momento. Y por intercesión de María nos bendiga Dios Todopoderoso, y lo digo en Sesuati, Uisse en Botsana Namoya Lontuel. Amén. Amén.
Muchísimas gracias. Qué regalo también su bendición y confiamos en que la Virgen la esté llevando a muchísimos corazones. Muy feliz Pascua y unidos siempre en el corazón de María, también a través de su radio. Monseñor José Luis Ponce de León, obispo de Manzini, en Eswatini. Hasta siempre. Hasta siempre, Cristina, mil gracias. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa en el que hemos entrevistado al obispo de Manzini, en el Reino Africano de Eswatini, Monseñor José Luis Ponce de León, argentino y misionero de la Consolata. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Bueno, antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Ya saben que pueden enviar a este correo su pregunta para nuestros obispos. Y les comunico que precisamente nuestra querida Montse Cornet de Barcelona, quien nos había transmitido su pregunta para que le realizáramos a nuestro obispo entrevistado, ha partido recientemente a la casa del Padre. Sabíamos que estaba enferma y parece que el Señor pues ha querido que celebre la Pascua ya en el cielo. Ella, que tanto amaba la radio y oyente de este programa, nos había dicho anteriormente la pregunta que ella quería hacer al obispo. Y la Virgen ha dispuesto que en esta Semana Santa en la que ha entregado su alma al Señor, pues podamos también hoy dedicarle este momento. Nos unimos en oración por su eterno descanso. Confiamos en que la Virgen la haya acompañado en el tránsito y pedimos también que ahora vele por Radio María desde el cielo. Queridos oyentes, muchas gracias por su oración, por habernos acompañado esta noche en este domingo de Pascua, y ahora les invito a seguir aquí en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad deseándoles una Santa Pascua de Resurrección. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Hasta entonces, siempre con María, en la voz de los obispos. Han escuchado La voz de los obispos con Cristina Abad.